Embajada de Portugal señala a la Cancillería de Colombia por demoras en contrato de pasaportes. Largas filas para sacar pasaportes en Bogotá, así están las sedes. Presidente de la República Gustavo Petro cuestiona que los partidos no puedan auditar software electoral. Pone en duda transparencia de las elecciones. Registrador Nacional le responde al presidente de la República Gustavo Petro. La MOE advierte que el 2025 es el año más violento para líderes políticos desde el año 2018. Noticentro 1 desde la OCDE en Barranquilla, transmisión especial desde la Puerta de Oro de Colombia. La Embajada de Portugal envió un documento a la Procuraduría en el que explicó que la Cancillería colombiana no convocó al gobierno de ese país para lograr una estrategia concreta frente al nuevo modelo de expedición de pasaportes. Un documento confidencial enviado a la Procuraduría por parte de la Embajada de Portugal señala que la Cancillería no agilizó las mesas técnicas para garantizar la puesta en marcha del contrato de pasaportes. La carta enviada el 24 de junio expone que pese a las mesas técnicas no se avanzó en la estructuración del proyecto. Siempre manifestamos nuestro compromiso y disponibilidad para acompañar y analizar lo que el gobierno de Colombia considerase valioso, pero solo hemos sido convocados para aclarar dudas. A la fecha no tenemos conocimiento, ni hemos sido involucrados en discusiones de naturaleza más estratégica, como, por ejemplo, qué opciones de solución podrían ser exploradas. El documento enviado por el gobierno de Portugal resume la negociación de la siguiente forma. En síntesis, nuestra visión es que nos encontramos en una situación de impasse. El documento enviado por Portugal es una de las pruebas que recolectó la Procuraduría en la indagación por el futuro de los pasaportes, la cual hasta el momento concluye que la imprenta no tiene las capacidades técnicas para asumir la expedición de dicho documento. Incluso los ex cancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo son investigados por las irregularidades que se presentaron presuntamente en el proceso de contratación. El panorama en las oficinas de Bogotá en los pasaportes es equivalente a aglomeraciones y desorden. Sin embargo, las operaciones de entrega transcurren con tranquilidad. Las oficinas de pasaportes en Bogotá siguen siendo escenario de largas filas y aglomeraciones, una constante que afecta a quienes acuden en busca de este documento. Sin embargo, a pesar de la alta demanda y los tiempos de espera, cientos de ciudadanos logran finalmente cumplir con su cita y obtener su pasaporte, avanzando así en sus planes de viaje o trámites personales. En la sede de la Cancillería, en la calle 100, cientos de ciudadanos se agolpan cada día intentando ser atendidos sin cita previa, ante la imposibilidad de agendar por internet. Mientras tanto, en sedes como la Centro madrugan, esperan por horas, aunque finalmente son atendidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó que los partidos no puedan auditar el software electoral y puso en duda la transparencia de las elecciones en 2026. Es que el país está siendo agredido. El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la transparencia del sistema electoral colombiano al señalar que nunca se ha permitido a los partidos auditar los algoritmos del software de cómputo electoral. Recordó que intentó abrir esa posibilidad cuando era congresista. Yo mismo le pedí al registrador Vega que lo permitiera y lo puse en el proyecto de código electoral que se debatía en el Congreso. Ni Vega accedió a entregar los algoritmos del software y el código electoral se cayó en la Corte Constitucional. El jefe de Estado criticó la reciente adjudicación del contrato de kit electoral a la empresa Thomas Gregg & Sons, a la que señaló de haber sido propietaria privada del software electoral en el pasado. Aseguró que hubo irregularidades en el proceso. En una situación de sedición. El registrador nacional Hernán Penagos se pronunció sobre las preocupaciones que ha expresado el gobierno nacional con respecto a la preparación técnica de los comicios de 2026. El registrador nacional Hernán Penagos respondió en la Comisión de Seguimiento Electoral a las preocupaciones manifestadas por el gobierno sobre la adquisición y gestión de software de escrutinio. Aclaró que en cumplimiento en un fallo del Consejo de Estado, el sistema fue adquirido en 2021 a la firma española Indra. Es propiedad estatal y está administrado por el Consejo Nacional Electoral. Penagos enfatizó la distinción entre el software de escrutinio, que se utiliza una vez cerradas las urnas y tras diligenciar las actas electorales, y los sistemas de preconteo o divulgación preliminar de resultados. El software de escrutinio es el proceso que se ocurre después de cerradas las urnas y diligenciadas las actas electorales
de los demás software que tienen que ver, por ejemplo, ministro, con preconteo, con divulgación y con consolidación. Asimismo, anunció la contratación de un centro de operación de ciberseguridad y destacó que estas medidas buscan brindar tranquilidad a la ciudadanía frente a los comicios de 2026. La misión de observación electoral advirtió que este año es el más violento en líderes políticos. No había un año más violento como este desde el 2018. La misión de observación electoral advirtió que el 2025 inició con niveles de violencia sin precedentes desde el 2018. De acuerdo con su más reciente informe, se han registrado 979 acciones atribuibles a grupos armados ilegales en lo ocurrido del año, lo que representa el inicio más violento del último lustro. Ante este panorama, la organización recomendó activar la mesa técnica interinstitucional conformada por el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía, el Ministerio de Defensa y la Organización Electoral, con el fin de articular acciones que garanticen la seguridad en los puestos de votación para el 2026. Teniendo entre el 1 de enero y el 8 de marzo, tenemos registrados 134 hechos de violencia contra diferentes tipos de liderazgo. De estos 134 hechos de violencia, 58 han sido dirigidos de manera específica contra alcaldes y contra concejales en ejercicio. No podemos olvidar que son los alcaldes de los municipios quienes son los responsables, además corresponsables de ayudar a organizar y gobernar las elecciones. La entidad insistió en la urgencia de implementar de manera efectiva el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, así como la necesidad de adoptar medidas de protección con enfoque diferencial. Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la desconfianza en la transparencia de las elecciones, aseguró que hacer cualquier tipo de afirmaciones generales no ayuda al proceso electoral y cuestionó la ausencia de 13 partidos políticos en la más reciente sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la ausencia de 13 partidos políticos en la Comisión de Garantías Electorales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la polémica por la ausencia de 13 partidos políticos en la más reciente sesión de la Comisión de Garantías Electorales. A pesar del comunicado firmado por las colectividades, el funcionario aseguró que no se puede afirmar que los partidos no asistieron, sino que fueron sus directores quienes no acudieron. Las bases sociales en las encuestas nos dan un 40% de aprobación. Entonces, ¿quiénes fueron los que no vinieron? Yo no acepto que digan que no vinieron los partidos, porque los partidos se comunican con el gobierno constantemente a través de sus congresistas y de la base social. No vinieron unos señores que manejan los partidos o que dicen estar representando a los partidos. El pronunciamiento se da en medio del creciente ambiente de tensión en torno a las elecciones de 2026, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su desconfianza en la transparencia del proceso electoral. La Fiscalía firmó un acuerdo con María Alejandra Benavides, quien es ex asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que ella sea testigo en el caso que se investiga por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda, firmó formalmente un principio de oportunidad con la Fiscalía para convertirse en testigo. El acuerdo, que tendrá que ser aprobado por un juez, establece que la ex asesora tendrá que declarar en los procesos que sea solicitada por el ente acusador. Benavides, en sus interrogatorios, señaló que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba enterado sobre las gestiones irregulares que se gestaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En los próximos días, también la Fiscalía le formulará cargos al exministro de Hacienda ante los señalamientos de su ex asesora. El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, ofreció una millonaria recompensa por el atentado con un burro bomba en el departamento de Valdivia, Antioquia, que cobró la vida de un militar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una millonaria recompensa por el atentado contra una tropa del ejército en Valdivia, Antioquia, en el que fue asesinado el subteniente Jonathan Monsalve. Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables de este ataque contra nuestro Estado colombiano. El ministro aseguró que estos métodos de barbarie confirman el desprecio del ELN por la vida y los derechos humanos y ordenó redoblar las operaciones para capturar a los responsables. Este crimen no quedará impune y ordené disponer todas las capacidades operacionales en la zona para capturar a estos criminales del cartel del ELN. Y desde Río Negro, Antioquia, reveló un nuevo bombardeo contra el Clan del Golfo, operación de la que por ahora se conoce que fueron utilizados aviones Kafir de la Fuerza Aérea.
El ministro del Interior adelantó un consejo con el fin de mirar el panorama de la seguridad para las elecciones. Contar votos, yo lo que pasa es que... El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con el director de la policía y el coronel Jairo Obandurrego, director integral de la policía, para abordar temas claves de seguridad, entre ellos el proceso electoral del 2026. Durante su visita al centro de inteligencia, Benedetti aseguró que recibió un panorama detallado sobre las estructuras criminales que operan en el país. Más o menos 25.000 personas que asustan, que hacen temer de su seguridad a más o menos 50 millones de personas. El ministro también explicó que el Centro de Inteligencia Electoral ha construido un mapa de calor que identifica zonas con mayor riesgo electoral, el cual será actualizado de manera periódica para anticipar amenazas. Por su parte, las autoridades policiales destacaron que 14 instituciones conforman el Centro Integrado de Información e Inteligencia, desde donde se coordina la estrategia para enfrentar los riesgos de seguridad en los comicios del próximo año y en las elecciones atípicas del 2025. Por primera vez, las cifras de natalidad en el país cayeron a un nivel récord. Esto pone en riesgo el reemplazo poblacional en Colombia. Por primera vez en su historia, Colombia registró la tasa de fecundidad más baja según el informe del Estado Mundial de Población. El país pasó de tener 6 hijos por mujer en los años 50 a 1.6 en 2023, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Estamos ya por debajo de los 500.000 nacimientos, 445.011 nacimientos tenemos registrados de manera preliminar para 2024. Esto representa la caída también más grande que hemos registrado en los últimos años. Menos 13,7 cayeron los nacimientos frente a 2023, cuando estábamos registrando 515.549 nacimientos. Según el DANE, la tasa de fecundidad bajó en todos los departamentos de Colombia. Este cambio se aceleró tras la pandemia, sin embargo, hacen un llamado a no tratarlo como catástrofe, sino como una oportunidad para redefinir políticas sociales. El informe cambia el ángulo de análisis y lo plantea desde una posición en la que el centro, digamos, del análisis y de la acción política tiene que focalizarse en cómo fortalecer la autonomía reproductiva de las mujeres, de los individuos y de las parejas. El llamado es a fortalecer estas condiciones. Bogotá marca un hito en la lucha contra el cáncer. La capital se consolida como pionera al lograr cifras históricas en la vacunación contra el papiloma humano. Bogotá se consolidó como líder en vacunación. La Secretaría Distrital de Salud reportó un avance histórico en la inmunización contra el virus de papiloma humano. Más de 46.000 niñas, niños y adolescentes entre los 9 y los 17 años ya cuentan con la vacuna. Uno de los compromisos más importantes que tenemos como administración en salud pública es elevar las coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. La buena noticia es que el esquema ha evolucionado. Pasó de 3 dosis solo para niñas a una única dosis, ahora también para niños. Tenemos hoy una vacuna que es segura, que es altamente efectiva y que con una sola dosis nos permite proteger hoy a niños, niñas y adolescentes. Con esta vacuna, Bogotá ha aplicado más de 127.000 dosis de vacunas contra el VPH. Esta inmunización no solo previene el cáncer de cuello uterino para las mujeres, sino también otros tipos de cáncer en hombres en el área genital. Regiones. En medio de la tensión diplomática con Estados Unidos hay preocupación en el Valle del Cauca por lo que podría significar la ruptura de unas relaciones de Colombia con ese país. Ante la crisis diplomática que vive Colombia y los Estados Unidos, desde el Valle del Cauca se hizo un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, con el objetivo de diezmar la tensión que se vive entre ambos países, considerando la importancia comercial que posee la Unión Americana para el departamento, como el primer destino en materia de exportaciones. Para nosotros en el Valle del Cauca es fundamental porque nuestro mayor aliado comercial es Estados Unidos. Nuestras mayores exportaciones las hacemos a Estados Unidos. Las remesas somos el segundo departamento después de Risaralda que más remesas tenemos. Entonces para nosotros sería muy perjudicial de que esas relaciones diplomáticas se alteraran. Estadísticas de la Cámara de Comercio de Cali dan cuenta que durante los primeros 4 meses de 2025, las exportaciones realizadas por el Valle del Cauca hacia los Estados Unidos representaron 846 millones de dólares, un 15.37% más que en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, los principales productos que son exportados desde el Valle del Cauca hacia los Estados Unidos son azúcar, café, confitería sin cacao y acumuladores electrónicos. En caso de concretarse una crisis, la región se vería sumamente afectada. Desde el Valle del Cauca, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1.
Se conoció la identidad de alias Pantera, el presunto responsable del atentado con un burro cargado de explosivos en Antioquia, que se cobró la vida de un militar. Él es alias Pantera, cabecilla del ELN, señalado como el autor detrás del ataque con una mulabomba en Antioquia este miércoles, que cobró la vida del subteniente Jonathan Monsalve y dejó 2 soldados heridos. También sería el presunto responsable del asesinato a la patrullera María Alejandra Vieda. Un vocero de las autoridades reveló a Noticentro 1 su perfil criminal. Alias Pantera es el presunto jefe del ELN en esta región y quien más ha ejecutado acciones terroristas en la troncal que conecta Medellín con la costa atlántica. Su estrategia se centra en la quema de vehículos, ataques con explosivos contra la fuerza pública y el hostigamiento constante a la población. También está vinculado a extorsión, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento y narcotráfico. Este cabecilla de entre 25 y 30 años, con aproximadamente 8 años en la organización, ha establecido alianzas con disidencias de las estructuras 18 y 36 para enfrentar al Clan del Golfo. Estas comisiones estarían delinquiendo juntas, complejizando la situación de seguridad en el territorio. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos para dar con su captura y devolver la paz al territorio antioqueño. Mucha atención. En Cali, las autoridades reportaron desabastecimiento de insulina. Muchos pacientes están en riesgo de no seguir con sus tratamientos. Hay preocupación en Cali por el desabastecimiento de insulina cristalina, la cual es esencial para pacientes con diabetes de tipo 1 y 2, lo cual coloca en riesgo la continuidad de sus tratamientos, según lo alertó la Secretaría de Salud. Hemos confirmado lo que desde el orden nacional se está diciendo desde la propia Superintendencia Nacional de Salud. Hay desabastecimiento de algunas moléculas puntuales de insulina cristalina, sobre todo en la ciudad de Cali. Estamos preocupados por esta situación, hacemos un llamado al gobierno nacional, a los agentes del sistema de salud, para tomar las medidas necesarias, que los pacientes no tengan en ningún momento interrupción de su tratamiento. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, entre las causas estructurales por las cuales se presenta el desabastecimiento de insulina, se encuentran dificultades a nivel logístico, retrasos en los pagos que afectan la cadena de suministro y el bajo interés comercial en venderla. De acuerdo con el Observatorio de la Diabetes en Colombia, se calcula que en el Valle del Cauca viven 110.000 personas con esta enfermedad, quienes se exponen a riesgos en caso de no poder completar su tratamiento médico. Noticia en desarrollo. Las autoridades de Bogotá han logrado una reducción del 20% en los casos de extorsión durante los primeros 6 meses del año. Esto se debe a resultados de operativos sostenidos en diferentes zonas de la ciudad. Una reducción del 20% en las cifras de extorsión. De igual manera, estas denuncias que han realizado durante el transcurso del año nos ha permitido que nosotros como Policía Metropolitana de Bogotá hayamos capturado más de 130 extorsionistas y se hayan desarticulado más de 8 estructuras dedicadas a la extorsión. Las acciones se han concentrado principalmente en las localidades con mayores reportes de intimidación como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. Lugares y sectores dedicados al comercio en donde hemos podido ingresar y realizar alianzas estratégicas con estos comerciantes para luchar en contra de la extorsión. Por su parte, el Gaula de la Policía hace un llamado a la ciudadanía a denunciar. Si recibe una llamada sospechosa o es víctima de esta modalidad, comuníquese de inmediato a la línea 165. En Bogotá, las autoridades descubrieron la comercialización de implementos militares y de drogas en plena carrera séptima. Un operativo sorpresa en el Parque Santander de la carrera séptima reveló que bajo la fachada de ventas ambulantes se escondía un negocio ilegal de armas blancas, prendas militares, taser, gas pimienta e incluso drogas. Las autoridades incautaron más de 60 elementos, entre ellos 23 prendas de uso exclusivo militar, 29 cuchillos, 9 pistolas eléctricas y varias dosis de estupefacientes. Además, una persona fue capturada por porte y venta de drogas. Las carreteras, costales y hasta neveras de icopores eran utilizados para ocultar estos objetos. Según la alcaldía, los vendedores ya habían sido advertidos de estas restricciones. En la localidad de Rafael Uribe, en Bogotá, se presentó un robo a escoltas de una empresa de valores. Minutos después, los asaltantes fueron capturados.
Un operativo de patrullaje rutinario en la localidad Rafael Uribe terminó con la captura de 2 sujetos señalados de participar en un robo a escoltas de una empresa de transporte de valores. Uniformados de la estación de policía Rafael Uribe, logramos la captura de 2 hombres señalados de hurtar un arma de fuego a escoltas de una empresa de valores. El hecho ocurrió en el sector de Molinos. En su poder se halló un revólver, 3 celulares reportados como robados, más de 2 millones de pesos en efectivo y una motocicleta alterada en sus sistemas de identificación. La estación Rafael Uribe ha logrado la captura de 557 personas por diferentes delitos y la incautación de 37 armas de fuego. Ambos capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial y enfrentarán cargos por hurto calificado y agravado, así como por porte ilegal de armas. Bogotá presentó el primer bus articulado eléctrico 100% ensamblado en Colombia. Serán 364 nuevos vehículos para la capital. BYD, líder mundial en transporte eléctrico, inició pruebas en la capital del país con su nuevo bus articulado 100% eléctrico. Este es el primer bus articulado 100% eléctrico que llegará en 2026 a completar la flota de Transmilenio en la capital del país. Tendrá una capacidad de 160 personas y es completamente ensamblado en Colombia. Este es un vehículo que ya no solo entra en los servicios de alimentación, que es donde tradicionalmente hemos visto los buses eléctricos, sino es que es un bus de 160 pasajeros con capacidad para prestar servicio en las líneas troncales, es decir, pues de alta capacidad, y ya definitivamente sería el último hito para asegurar que la movilidad eléctrica puede prestar el servicio en cualquier condición. Se prevé que para abril de 2026 Bogotá renovará parte de su flota con 364 nuevos buses eléctricos, consolidando su liderazgo en transporte público sostenible. Si usted está buscando empleo, esta es su oportunidad en Bogotá o Cundinamarca. Llega Empleo al Barrio, que espera poder abrir 150.000 oportunidades de trabajo. Nos encontramos en Empleo en el Barrio, una iniciativa que busca impactar a más de 150.000 buscadores de empleo en Bogotá y en municipios aledaños. Vamos a recorrer 19 localidades y 4 municipios en Cundinamarca, llevando el empleo directamente hasta sus hogares. Esto consiste en 4 jornadas diferentes. La primera es la jornada de visitas puerta a puerta, que consiste en 6 promotores que van a estar comunicándoles el programa, dándoles información de dónde van a poder ir en esta última fase, que consiste en una feria laboral. Los interesados pueden seguir estos pasos. Estar muy pendiente de nuestras redes sociales de Magneto y de Colsubsidio. Por ahí vamos a estar dando toda la información de dónde vamos a estar, todo el paso a paso, cuál va a ser la ruta que vamos a estar recorriendo por cada una de las localidades y cada uno de los municipios. Este proyecto busca promover el empleo digno y formal. Porque Colombia se ve y se entiende mejor desde las regiones, Noticentro 1 y Televista acompañan a los barranquilleros. Les tenemos todos los detalles de lo que será la OCDE. El foro comenzó con palabras de bienvenida por parte de Ana María Aljure, gerente de Ciudad, quien destacó la evolución de Barranquilla en los últimos años y su rol como modelo de desarrollo resiliente. En su intervención evocó los primeros años de gobierno de Alejandro Char, comparando su gestión transformadora con un New Deal barranquillero que rescató a la ciudad del colapso institucional y la convirtió en referente nacional. Barranquilla es una ciudad que ha venido creciendo constantemente por su resiliencia, por su modelo de gobernanza, por su trabajo en equipo. Hoy nos sentimos complacidos de que los grandes temas del mundo, discusiones sobre sostenibilidad, sobre innovación, sobre economía, sobre gobernanza, estén en esta hermosa ciudad. Yoshiki Takeuchi, secretario general adjunto de la OCDE, fue enfático en reconocer la experiencia de Barranquilla como fuente de inspiración para otros territorios. Invitó a los más 3.000 delegados presentes a conocer de cerca los proyectos urbanos y ambientales que ha desarrollado la ciudad. Colombia también ha inspirado a la comunidad de la OCDE con sus políticas innovadoras, y ser anfitrión de este foro es otro hito en nuestra colaboración. Permítanme felicitar a Barranquilla y extender mi agradecimiento al Gobierno de Colombia y a todos los socios del evento por hacer posible este encuentro.
El acto también contó con la participación del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien destacó los avances recientes del país en reducción de la pobreza y generación de empleo. Subrayó que la reforma laboral busca dignificar el trabajo y promover la inclusión, especialmente entre jóvenes y mujeres. Estamos convencidos de que las políticas laborales deben estar al servicio de la vida, la dignidad y los derechos. Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó que este foro representa una oportunidad histórica para visibilizar el desarrollo que se construye desde lo local y reafirmar que el cambio comienza en el territorio. En este departamento hemos demostrado que el gobierno local no tiene por qué ser menor en ambición, ni limitación y ambición. También lo ha demostrado con mucho talento nuestro gobierno local, especialmente en Barranquilla. Este inicio del foro marcó un momento clave para destacar cómo Barranquilla y el Caribe colombiano, que se posiciona como referente de transformación local con impacto global, donde el trabajo articulado entre instituciones, comunidades y cooperación internacional abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible. La OCDE continúa en Puerta de Oro y en Noticentro 1 Televista seguimos dándole los detalles sobre este tan importante evento. Estamos contentos del anuncio del Banco Iberoamericano de Desarrollo que el próximo año se realizará este evento en Barranquilla y en Bogotá. Este evento de tan magnitud internacional que destaca el liderazgo en las gobernanzas, en la aplicación de las políticas públicas y en la atención a las comunidades. El anuncio fue hecho por Ramiro López Gio, representante del BID en Colombia, durante el foro de la OCDE que se celebra en Barranquilla. Esta designación reconoce el liderazgo de la ciudad en procesos de transformación urbana, sostenibilidad e inclusión social. Hemos la posibilidad de confirmar el día de hoy que va a ser aquí en Barranquilla y en Bogotá, lo cual es una muy buena cosa que tenemos aquí por delante. Es una red muy importante, una red que lo que hace es compartir experiencias exitosas en la región, tanto a nivel municipal como áreas metropolitanas, de lo que ha funcionado y no para tener mejores ciudades, mejores políticas y al final del día mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que habitan en América Latina y el Caribe. La reunión anual de la Red de Ciudades del BID es uno de los espacios más relevantes de América Latina para el intercambio de buenas prácticas de desarrollo urbano, donde participan alcaldes, expertos y organismos multilaterales. El alcalde Alejandro Char celebró la noticia destacando el respaldo que el BID ha brindado durante más de una década a los grandes proyectos que han cambiado el rostro de Barranquilla. Agradecido al BID, no solo por esta escogencia, sino por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de muchos años, lo has dicho, más de una década, apoyándonos en los grandes proyectos que Barranquilla ha realizado, en el Malecón, en el Ecoparque de Maestrechín, en muchos desarrollos sociales, mejoramientos de vivienda, los parques que se han construido en Barranquilla. El evento del BID en 2026 consolidará el papel de ambas ciudades como referentes de desarrollo urbano sostenible en América Latina. Los gremios del sector de la energía le enviaron una carta al Gobierno Nacional en la que advierten que el anteproyecto del régimen tarifario no beneficiará a los usuarios. Esta es la carta enviada por 12 gremios del sector energético del país al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en la que urgen medidas inmediatas para el sistema eléctrico. Primero se evalúa el anteproyecto que busca una reducción a las tarifas de energía en el territorio nacional. Sin embargo, para los gremios, esta iniciativa no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios. Consideran que en este frente se puede tomar medidas desde la parte regulatoria y administrativa. Este no es el momento para mandar globitos, porque si no pudieron hacer la modificación de la ley 142 y 143 en años anteriores donde tenían relaciones importantes con el Congreso, hoy venir a decir que vamos a bajar tarifas a través de ley es un mal precedente y no tiene verdaderamente mucha oportunidad. El dirigente sostiene que urgen otras medidas que garanticen el abastecimiento de energía en el país. Señaló que se están tomando otras medidas como el anticipo de impuestos que pondrán mayores aprietos a las empresas. Aquí todas las empresas tenemos que revisarla una por una porque van a tener estos problemas. Adicionalmente, repito, esto no soluciona el problema a corto plazo. Entre las medidas que urgen están las subastas de cargo por confiabilidad que garantice la oferta energética a partir del 2026.
aumentar la capacidad de generación en el país, porque estamos muy justos de energía hasta el año 26-27 y del 27 en adelante tenemos un déficit de energía firme, lo cual significa que podemos estar en riesgo de apagones a partir de ese año, entonces es necesario hacer una subasta de expansión. La posición de los gremios se basó bajo una perspectiva técnica, jurídica y económica. Para los usuarios es indispensable el acceso a la información y a todos los consejos operativos, comités asesores y todos los elementos de seguimiento para que podamos contribuir a que las tarifas sean más eficientes y oportunas. Se esperan acciones concretas desde el Gobierno Nacional. La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles reportó un incremento en la venta de gasolina y ACPM durante el primer trimestre. El informe trimestral de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles reportó una recuperación en la venta de gasolina y ACPM en el país durante el primer trimestre del presente año. De acuerdo con el informe, en gasolina se tuvo un crecimiento del 1,86%, mientras en diésel subió 3,87%. Los resultados se dan por la reactivación de varios sectores económicos en el país. Sin duda alguna, este reporte positivo de ventas de combustibles líquidos en estaciones de servicio no solo refleja un signo de recuperación para el sector en específico de la distribución minorista de combustibles, sino también para la economía nacional. Nariño, La Guajira y Chocó fueron los departamentos que más aumentaron en el consumo de gasolina corriente, mientras en diésel fueron Antioquia, Valle del Cauca y Cesar. La Aeronáutica Civil y Ecopetrol anunciaron que impulsarán los combustibles sostenibles para la aviación en Colombia. Así fue la firma del memorando de entendimiento entre la Aeronáutica Civil y Ecopetrol para desarrollar combustibles sostenibles de aviación en Colombia, que tiene el propósito de reducir la huella de carbono en el sector aéreo. El programa SAF Vuela promoverá la investigación, producción y uso de estos combustibles como parte de la transición energética. Consiste en que vamos a utilizar biocombustibles a través de biomasa, de aceite, de caña, de todo lo que pueda producir combustible para la aviación, y va a ser una apuesta de país. El memorando tendrá una vigencia inicial de 3 años y se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Sostenibilidad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta industria es un jugador relevante en nuestra expectativa de transición energética. Quizás es la industria en la que más difícil será desprenderse o desligarse radicalmente de los combustibles de origen fósil. Ambas entidades comunicaron que formarán equipos técnicos que trabajarán de manera coordinada para implementar esta hoja de ruta. Se reactivaron las exportaciones de moda. El presidente de Analdes, Javier Díaz, reportó un incremento en el país de un 2,7%. Las exportaciones colombianas de moda crecieron 2,7% a mayo de este año, llegando a los $370 millones luego de varios meses con caídas en sus ventas. Estados Unidos, Ecuador y México fueron los principales compradores a un mercado que viene mostrando una recuperación tanto en volumen exportado como en nuevos destinos. A pocos días de la nueva edición de Colombia Moda en Medellín, se estima que las ventas externas de este sector lleguen a $900 millones hacia el cierre del año. Y en Noticientro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.013 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.040 pesos y la venden en 4.090 pesos. Un euro cuesta 4.700 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 87 centavos. El precio interno se cotizó a 2.286.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 89 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 84 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.683 puntos. Hoy Sofía Vergara cumple 53 años y mientras ella lo celebra en Europa junto a sus amigos y familia, Barranquilla hace lo propio. Se develó en el Gran Malecón de la capital del Atlántico esta estatua en honor a la artista, otra de las grandes representantes de la cultura barranquillera ante el mundo. Está ubicada a pocos metros de la de Shakira, cuenta con 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas. El autor fue el escultor Gino Márquez, el mismo
mismo que dio vida en este arte a su coterránea Shakira, estatua que está a pocos pasos de la representación en gran formato de la Toti. En Tailandia hay fiesta nacional por el primer cumpleaños de uno de los animales que les ha dado aún más popularidad a nivel global, Mudeng, un hipopótamo pigmeo que desde su nacimiento se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales dada su ternura, donde los cuidadores del paquidermo lo tratan como un rey, y más por estos días donde recibe banquetes provenientes incluso de otros países. Su especie es tan rara que a ese lugar han llegado biólogos de todo el mundo para analizar su genética y estilo de vida con el fin de documentarse más sobre este animal.